bachiller en Ciencias Biológicas de la UNSA. Es un estudiante que pertenece al décimo superior de su promoción, es colaboradora del CIEM y creadora de contenido médico en Instagram y TikTok como @DariMeds. Alison, si te encuentras, ya puedes iniciar con la ponencia. Hola Joaquín, sí, ¿se me escucha bien? Un poquito bajo, si pudieras aumentar el volumen de tu micrófono sería mejor. Ya, ahora, Sí, mejor. ya, listo. Voy a presentar mis diapositivas. Ya. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes con todos. Como ya seguro muchos me conocen y quienes no, yo soy Alison Salas y en esta oportunidad les voy a hablar acerca sobre microbiología, que es el curso que ustedes van a llevar este semestre y que sí es uno de los más, no complicados, pero sí va a tomar su tiempo. Así que les voy a dar como una breve introducción o un breve paneo de lo que van a llevar este semestre. Ya, primero vamos a hablar un poco de la introducción, algunos conceptos. Vamos a aprovechar para revisar el sílabus, ver algunos temas por cada fase. De allí vamos a ver acerca del curso como tal y sobre todo los docentes, porque sé que muchos me están escribiendo para tener algunas recomendaciones de cada docente. Al final un poquito de métodos de estudio y al final las preguntas, ¿sí? Entonces empecemos. Bien, para empezar, microbiología, ¿para qué nos va a servir? Como ciencia sabemos que comprende todo el estudio de los microorganismos y que estos pueden producir una enfermedad en el ser humano. Va a explicar esta interacción entre huésped y patógeno, fundamenta la prevención y el control de infecciones. Pero ya como una herramienta médica, nos va a ayudar a orientar el diagnóstico microbiológico, nos va a permitir elegir el mejor tratamiento antimicrobiano y además va a permitir favorecer la prevención eh, por vacuna o también como llamamos, ¿no? Bioseguridad. Bien, empezamos entonces con la calendarización. Esta es del 2025, entonces la más actual. Normalmente no suelen cambiar los autores tanto los temas, así que es una buena referencia si quieren ir avanzando. Primero, aquí tenemos de teoría y de prácticas. Ya apenas tengan su primer día de clases, van a tener su clase inaugural y van a hacer desde lo más básico. ¿Qué es una célula eucariota? ¿Qué son los procariotas? ¿Qué son los virus? Y así. En realidad, este temario está muy relacionado con el orden en que aparecen los capítulos en su libro Murray. Como ya sabrán, es el libro base que van a usar para microbiología. Entonces, está en orden y pueden seguir el índice del libro, es lo mismo de su calendarización. Así que si algunos me preguntaron cómo ir estudiando, sí pueden ir leyendo el libro, los dos primeros capítulos y así ir avanzando, también con los videos y las diapositivas. Bien, entonces como ven, van a ver sobre la estructura bacteriana, la genética, medios de cultivo, los agentes físico-químicos antibacterianos. Ahora van a tratar sobre Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Neisseria, Haemophilus y etcétera, hasta enterobacterias y ahí termina su primera fase. En prácticas, van a hacer un examen en fresco, van a practicar la tinción GRAM, tinción azul de metileno, van a tocar los temas de esterilización y algo importante es la presentación de casos clínicos, que esto sí es grupal, así que les aconsejo que si se van a matricular, ¿no? Que lo hagan con amigos o con gente que ustedes ya saben, ya llevan trabajando, ¿no? Chicos, ya ustedes se conocen, porque esos casos clínicos no son simplemente exposiciones, sino que es una especie de juego de roles. Por ejemplo, les van a dar un caso y cada uno va a tener que actuar o de paciente o de médico patólogo y cada rama, ¿no? de la medicina que corresponde al caso que les otorguen. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, eso es como para ir adelantando. Si alguien no entendía qué significa presentación de casos clínicos. Y como ven, es cada semana. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un poco.
de lo que es la teoría. Si hablamos así a grandes rasgos, o sea, para que ustedes vayan con una buena base en su primer día de clases, van a tener que reconocer primero o recordar que es una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa. Si lo decimos así de una forma más sencilla, una bacteria gram positiva son aquellas que se van a colorear de color morado o violeta. Y caso contrario, las bacterias gram negativas son aquellas que se van a colorear ya sea de rojo o rosado, ¿sí? Pero esto tiene una explicación y en el libro seguramente algunos ya han ido leyendo, está bien redactado, está bien específico. ¿De qué se va a diferenciar ambas? De que la bacteria gram positiva se va a teñir de morado porque va a tener una capa gruesa de peptidoglicanos. Caso contrario con la bacteria gram negativa, que no. Como pueden ver, su capa es delgada. La bacteria gram negativa va a tener una membrana externa y adherida a esta van a estar los lipopolisacáridos. Y en cambio, la bacteria gram positiva pues no va a tener esa capa externa y adicional va a tener los ácidos teicoicos. Sí, chicos, eso es, como les digo, a breves palabras, un paneo general. Pero es muy importante que ya para su primer día de clase sepan esto. También vamos a tener en el mundo de las bacterias formas. Por ejemplo, cocos, bacilos y estos al formar pues agrupaciones, como pueden ver acá, en forma de racimo, se forma el Staphylococcus. Y si es así una seguida de otra, pues es el Streptococcus. ¿Sí? Entonces eso para que puedan ya ir familiarizándose, escuchando estos términos. ¿Qué más? Listo. Ahora, yo les aconsejo que vayan, o sea, la forma de estudiar es leer el libro, asistir a clases y también a la par leer las diapositivas de las doctoras, ¿no? Que van a llevar teoría. Yo hice cuadros que me ayudó bastante. Como pueden ver en la primera columna, van las bacterias, en la segunda columna van las especies. Por ejemplo, Staphylococcus, que es con la bacteria que van a empezar. Esta está de color morado, entonces es una gram positiva. Va a tener tres especies como Aureus, Epidermidis y Sacrophytus, y cada especie tiene una característica. Entonces ahí está lo complicado de quizás lo que es microbiología y el examen, ¿no? De que tengo que aprenderme cada característica de cada especie porque no es general, no es como que te van a poner en las alternativas Staphylococcus, no, te va a jugar con estas especies. Entonces, siendo de estas la más importante es Aureus y van, ¿no? Poniendo la información en cada columna de su cuadro. Por ejemplo, aquí tenemos la característica, luego la patogenicidad, que esto va muy de la mano con el curso de inmunología. Así que también les recomiendo que para inmuno eh, métanse con un doctor que sea, o sea, que les enseñe así bien inmunología, no que no se vayan por un doctor que me pone 20 y algo más tranquilo, no, sino que sí o sí puedan aprender porque eso va muy de la mano. Luego está epidemiología, sino en qué poblaciones más se da estafilococcus o qué afecta, el cuadro clínico, la sintomatología y en las últimas columnas está el tratamiento y finalmente el agar, donde crece esta bacteria. Y así con las 8 que van a ser en la primera fase. ¿Listo? Bien. Luego vamos a ver, como les dije en práctica, algo que les quiero ir adelantando, es que en práctica van a tener mm, una pregunta que va a valer mucho más que las demás, que es la tinción Gram, ¿sí? Ustedes van a tener que aprender a hacer la tinción Gram correctamente y van a tener un tiempo límite. Su doctores de prácticas les va a dar un tiempo límite, que si no me equivoco es de 6 minutos máximo, que alcanza para que ustedes puedan tomar la muestra de su mucosa oral. Así es, o sea, cada uno va a hacer su muestra, la va a teñir, la tinción con la tinción Gram, y la tiene que enfocar en el microscopio. Entonces, ¿de qué consiste esta tinción Gram? Como pueden ver, aquí está la batería de todos los colorantes. Y primero está nuestro portaobjetos,
Va a haber un hisopo donde vamos a frotar nuestra mucosa oral, ya sea de la base de la lengua, por ahí las encías, y de allí ponemos nuestra muestra en el portaobjetos, luego lo secamos en el mecherito y lo ponemos en la gradilla en el lavadero del laboratorio, como pueden ver. Y el primer colorante que se usa en una tinción Gram es el cristal violeta. ¿Sí? Son 4 colorantes. El primero, cristal violeta. Chorreamos hasta cubrir toda la muestra y esperamos 1 minuto. Eso sí, chicos, les recomiendo que lleven un cronómetro, pero así incorporar en su reloj, porque obviamente para el examen no les va a permitir sacar celular, o algunos doctores pues les proyectan, ¿no? El reloj de forma en las diapositivas, como una diapo así, de forma grande en el proyector. Así que depende mucho de eso, pero yo sí les recomiendo que tengan su relojcito. Ya, para que ya vayan practicando. Es 1 minuto, 60 segundos, esperan que el cristal violeta tome ese tiempo y de allí lo escurren y con la piseta o que tiene agua destilada, despacito chorrean, o sea, como que retiran ese colorante, o también pueden hacerlo con el chorrito del caño, ¿no? Pero tiene que ser muy delicado. Ahora tengan en cuenta que no van a estar solitos. A su lado va a estar su compañero, porque son 15 en el grupo de prácticas y son 4 lavatorios, o sea, 4 lavaderos, entonces tienen que saber que van a estar acompañados, así que tienen que turnarse o quedar y así. Ya bueno, entonces una vez que ya fijó el cristal violeta, pasamos al siguiente colorante, que es el yodo, o también llamado lugol. De la misma forma, una vez que escurrió el anterior colorante, le chorreó el lugol hasta cubrir toda la muestra y dejamos que pase igualmente 1 minuto 60 segundos. Tiene que ser exacto, ¿sí, chicos? Los tiempos tienen que ser así, bien cronometrados. Luego que el Hugo actúe, va a fijar el cristal violeta. Esto en las bacterias gram positivas, recuerden, las gram positivas tenían la capa de proteoglucanos gruesa. Una vez que fije, lo mismo, escurrimos con el chorrito de agua, todo delicado para que no se vaya toda la muestra. Y pasamos al tercer paso, que aquí no están en las fotos, pero acá se ve en el gráfico, que es insertar, o bueno, echar el alcohol etílico al 95%. Van a ver que al echar el alcohol se va a despintar un poquito en ciertas zonas de la muestra, entonces no se preocupen, está bien, tienen que hacer que todo así se despinte y eso sí, más que nada, no es 1 minuto, son 10 segundos. Sí, este es el único tiempo que es corto. Una vez que pasa esto, lo mismo, un chorrito de agua ligero y finalmente el último elemento de la tinción Gram, que es la safranina, que es esta tinción roja o rosada. ¿Listo? Igual, esta sí nuevamente es 1 minuto, 60 segundos y dejan ahí que cubra. Las bacterias gram negativas van a tomar el color rosado, mientras que las gram positivas van a permanecer violeta, ¿sí? Porque las gram positivas van a teñir de color violeta y las gram negativas de color rosado, porque las gram negativas tienen la capa externa, que es lipídica. Entonces, al echar el alcohol, va a arrasar todo ese colorante morado y al echar nuevamente la safranina, las gram negativas van a adquirir ese color rosado, mientras que las gram positivas pues ya están moradas y así les ponga el rosado encima, siguen moraditas. ¿Sí? Este es el contraste, como pueden ver, gram negativas rosadas, gram positivas de color morado. Como les dije, esto es en 6 minutos, tienen que hacerlo rápido, eficaz y tener su lámina lista. El doctor va a pasar a revisar microscopio por microscopio. Y esta es una muestra que, pues, es mi muestra de que a mí me salió. Como pueden ver, aquí tengo un Streptococcus gram positivo. Y al fondo, pues, hay una célula epitelial que por ahí se tiñó. Pero vale, o sea, el doctor ve, se forma, hay bacterias, está bien teñido, hay contraste, no está todo así morado y tampoco, o sea, se logra diferenciar, es lo importante. Ya, perfecto. Y tienen el puntaje completo. Bien, chicos, eso es la fase 1. Todo eso van a estar haciendo en la fase 1. Ahora vamos a hablar un poco de la fase 2. Como ven, van a continuar hablando de enterobacterias, otros géneros de gram negativas, un poco más de bacterias toxigénicas, gram positivas, Mycobacterium. Y ya en la última parte de la fase 2 van a hablar un poco de virología, o sea, virus, como virus del DNA, que es el herpes,
Y en prácticas van a seguir con la presentación de sus casos clínicos y vamos a ver qué van a hacer en prácticas. Bien, ya no va a haber un examen así como la tinción de Gram, pero sí se va a poner un poco tedioso en el sentido de que van a tener que reconocer los agares. Por ejemplo, este agar así medio transparente, pálido, ¿no? Es el agar McConkey. Sí, es muy conocido. Entonces, para que se vayan familiarizándose, Salmonella y Shigella crecen en este agar. Pero, ¿qué es lo difícil en la fase 2? Que van a tener que diferenciar las colonias. Por ejemplo, en Salmonella, como pueden ver, las colonias son más mucosas y más grandes, ¿verdad? En cambio, en Shigella son un poco más transparentes, no se logran diferenciar bien. Entonces, en el examen van a estar las placas, tal cual, con el nombre borradito y ustedes tienen que poner qué agar es y qué bacteria es. Sí, de eso consiste el examen. Entonces ahí está por ahí la complejidad. Lo mismo con la batería de los exámenes. Van a haber pruebas citrato, urea, TCI, LIA, SIM. No se asusten, esto lo van a aprender poco a poco. Por ejemplo, salmonela es positivo cuando es azul para citrato y shigella es negativo cuando se pone de color verde para la misma prueba de citrato. Entonces van a tener que diferenciar eso. Sí, chicos, ahí está la complejidad de la fase 2. Acá tenemos más agares. Y ya. Ahora en la fase 3 van a continuar hablando de los virus. Si la anterior fase hablaron de los virus DNA, ahora van a continuar con los virus ARN, como Retroviridae, los coronavirus, ¿no? Los más conocidos, y por ahí van a aprender algunos más. Y luego también la fase 3 es para hablar un poco de micología, es decir, de los hongos. Lo mismo con prácticas, va muy relacionado. Si en la fase 3 en teoría hablan de hongos, también en la fase, en prácticas van a hablar van a ver hongos. Por ejemplo, aquí está. Van a ver hongos ambientales, patógenos, dermatofitos. Por ejemplo, aquí tenemos las placas con penicillium. Y también lo van a tener que diferenciar tanto, como les dije, en el agar, en su plaquita, y también en el microscopio. Rhizopus también es otro hongo ambiental que se caracteriza, como su propio nombre lo dice, ¿no? Rhizopus, que tiene raíces, similar a raíces. Y van a ver también pruebas rápidas. A estos cassettes se les dicen pruebas rápidas, tanto de COVID, hepatitis, VIH, sífilis, y pueden realizarse entre ustedes, ¿no? Eso es lo interesante y tienen que aprender a interpretar. Cuando sale una rayita, cuando sale dos, tres, todo eso les va a venir en el examen, chicos. Por ejemplo, les viene un cassette y te dice a qué prueba corresponde e interprétala. ¿Sí? Entonces, ahí está la complejidad de la fase 3. Bien, ahora vamos a hablar propiamente del curso. Como sabemos, eh, hay dos doctoras principales. También en mi año estaba la doctora Noemí y la doctora Narendra. ¿Sí? A ver, vamos a hablar de lo más general y luego las diferencias. Por ejemplo, se desarrolla en 2 horas a la semana el curso. Ambas toman asistencia. Ambas también toman sus pasitos semanales escritos, o sea, no son virtuales o con celular, chicos, así que sí o sí tienen que asistir a clase. ¿Qué más? Aquí podemos mencionar una diferencia, pues la doctora Noemí, sus pasitos son con alternativas, y la doctora Narendra, sus pasitos son abiertos, o sea, para que tú escribas y expliques, y sí los revisa uno por uno, ¿sí? Todos desarrollan el examen de fase, que aprovechando, pues, el examen vale 16 puntos. Y si algunos se preguntan y hacen la corrección del examen en ese curso, pues sí, sí lo dictan. O sea, no exactamente, no te entregan como en fisiología las claves y todo completo, pero sí dictan, hacen una reunión luego de dar el examen en la tarde con toda la promoción y dictan ahí las claves. Sí, chicos. Y también hay trabajo de investigación y de responsabilidad social. Bien, vamos a hablar un poco de la rúbrica. Por ejemplo, la evaluación continua son de 4 puntos, que son los pasitos, la asistencia. El examen de fase son 16 puntos,
que como ven vale mucho y que más que nada viene del libro de lo que enseñan las doctoras, ¿sí? Esos dos. Ya, en cuanto a la asistencia, si no van a clases, se disminuye 0,5 y bueno, si hay tardanza también disminuye y también si hay indisciplina también. Vamos a ver a continuación una pregunta que vino en el anterior examen, ¿ya? Que rescaté de los audios de la corrección, porque como les dije, no nos entregan como tal el examen, pero algo que rescaté de los audios que nos dijeron es esta. Un hombre de 35 años acude a servicio de emergencia por presentar fiebre alta, escalofríos, tos seca, malestar general y dolor torácico de 5 días de evolución. Al examen físico se evidencia una esplenomegalia. Refiere además que trabaja en una tienda de mascotas, cuidando loros y periquitos. La radiografía de tórax no muestra una consolidación pulmonar. ¿Cuál es el microorganismo causal probable? Esa es una pregunta de la fase 1. Entonces tenemos micoplasma, legionela, clamidia, coxiela, streptococcus. Estas dos primeras sí causan neumonía, atípicas, solo que se diferencia. Por ejemplo, legionela está muy relacionado con cuando una persona se contagia en un ambiente que tiene aire acondicionado o en zonas de hoteles o piscinas o jacuzzis, ¿no? Es muy frecuente encontrarla en esos ámbitos. Y así vamos a ir descartando por, como les dije, la epidemiología, ¿no? Todas las columnas que les dije que hagan su cuadrito se van recordando. No, esa no aplica. Coxiela tampoco, Streptococcus no, porque es para neumonía típicas. Entonces, repasar un poco, ¿no? Diferencia entre una neumonía típica y una neumonía típica. Y al final vamos a dar que Clamidia psittaci es la más acertada para esta pregunta, ¿no? ¿Qué microorganismo es el más probable? ¿Por qué? Si nos vamos a nuestros resúmenes, Clamidia es una gran negativa, está pintada de rosadito, es una bacteria intracelular. Tenemos, la doctora les va a enseñar 3 especies de clamidias, Trachomatis, psittaci y Pneumoniae. Ambas son muy comunes en el África, Asia y Sudamérica. Y específicamente la psittaci, que es la que nos está preguntando, esta se da por aves, loros y periquitos. Hay una diseminación al sistema retículo endotelial, al pulmón y presenta una tos no productiva o también no tos, mira, le cambian tos seca, que son sinónimos. Entonces, chicos, como pueden ver, todo lo que enseña la doctora, lo que menciona, lo que está en sus diapos, y así clamidia no sea una pregunta, o sea, tan como la fija, por así decirlo, es rebuscada, la verdad era una pregunta muy rebuscada. Ahí estaba, sí, sí lo habían enseñado y sí vino. Sí, entonces la respuesta para esta pregunta, si quieren tómenle captura para que vean más o menos cómo es los casos clínicos, era clamidia psittaci. Bien, ahora vamos a hablar de las prácticas. Ahora, para prácticas he visto que tienen estos doctores, quizás por ahí me estoy olvidando de alguno. Yo les recomiendo llevar con el doctor Fernando Miranda. Es muy buen doctor, aprende mucho y si no, también con la doctora Lisette. Sí, pero si no, chicos, la verdad, en prácticas les voy a ir adelantando cómo es para que ya sepan. La verdad, todos los doctores tienen que seguir ese mismo esquema. Toman asistencia, sí. Hay una guía de informes también que es a mano, tiene su rúbrica. También hay participaciones y hay las exposiciones que les dije de como juego de roles según los casos clínicos. Más adelante vamos a ver. Por ejemplo, los quizzes. Hay preguntas, o sea, hay quizzes que van a hacer cada semana. Valen 2 puntos, el portafolio vale 2 puntos, o sea, su guía, la participación, 2 puntos, los casos clínicos, lo que van a exponer, entre comillas, también vale 2 puntos, y el examen de fase, 12 puntos, ¿sí? En un total de 20 puntos. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo es los pasitos o los quizzes en prácticas. Por ejemplo, nos pone, ¿no? La verdad es bastante, es un poquito más sencillo, es bastante obvio. Por ejemplo, de lo que les he explicado. El alcohol acetona o el alcohol deshidrata la capa de peptidoglicano en bacterias gram negativas, o sea, las rosadas.
impidiendo la salida del cristal violeta. Entonces esta por descarte obviamente es falsa porque no impide, al contrario, permite que salga el cristal violeta para que se pueda teñir con la tinción de safranina de color rosado. Entonces esta es negativa. Entonces nos vamos a cuál sí era la correcta. El complejo cristal violeta queda atrapado en las gram positivas. Ya, gram positivas, bacterias de color morado, gracias a su gruesa capa de peptidoglicano. Sí, efectivamente sí tienen, mientras que en las gram negativas se pierde por la acción de la decoloración. Y efectivamente esa es la respuesta. ¿Sí? Los pasitos, al menos con el doctor Fernando, son al inicio de cada clase y tienen un tiempo limitado. ¿Sí, chicos? Entonces, ahí está un ejemplo. Si quieren, también pueden tomarle captura. Y aquí está lo que les decía, los juegos de roles que van a hacer con su grupo de prácticas. Son grupos de 5. Ahora, la doctora Noemi exige que sí o sí sea por sorteo. O sea, que cada doctor de prácticas ese mismo día les diga, ya sabes qué, vamos a hacer sorteo, ya se habrán preparado todos para el tema COVID-19, ¿ya? Entonces, a ti te toca ser paciente, a ti te toca ser médico radiólogo, a ti médico de emergencia, a otro médico epidemiólogo y a otro patólogo. Entonces, cada uno tiene que actuar como si fuera una situación real en su propio rol. Pueden traer instrumentos, pueden traer hasta caracterizarse y todo, ¿sí? Eso es lo que exige la doctora a mí, que sea por sorteo. Pero algunos doctores no lo hacen, o sea, simplemente es como que, bueno, chicos, ustedes prepárense. Entonces, es mejor eso, ¿no? Porque cada uno ya hace el sorteo interno y ya se prepara como un paciente o como un médico radiólogo. Entonces, eso también tomar bastante en cuenta para sus exposiciones. Y ya, ya. Finalmente, mis recomendaciones, yo les recomiendo que no falten a clases, que como han visto hay asistencia, también tomen en cuenta y sobre todo que hay pasitos presenciales. Y les recomiendo que no pierdan estos 4 puntos de sus pasitos, que sí, la verdad no es tanto, son 4 puntos, pero sí ayudan porque te van a ayudar a que semana a semana estés estudiando, repasando y viendo en qué te falta, o sea, qué te falta repasar más para que en el examen llegues pues con todos los conocimientos de toda tu calendarización. Ahora, también les recomiendo que tomen apuntes, de preferencia durante el dictado de clases. Luego que lleguen a casa y los organicen de la mejor manera. Como ustedes han visto, yo hice tablas y me ayudó bastante. Ustedes quizás puedan hacer resúmenes, mapas conceptuales, qué sé yo, o imágenes, porque también, ¿no? Pueden ayudarse con gráficos de las bacterias. Ya cada uno es libre de ello, pero sí o sí, hagan un resumen. Y también, finalmente, que lean previamente. Van a leer del libro, que es el Murray, novena edición, de las diapositivas de la doctora, y también que puedan banquear, pero esto a modo de complementar, o sea, no se va a repetir siempre las preguntas, pero sí la forma o cómo pide o qué está acostumbrada a pedir la doctora. Eso sí les recomiendo banquear. Bien, materiales. Como ya les dije, ese es el libro oficial, el libro base. Van a necesitar bata, guantes igualmente para el laboratorio, para sus apuntes, tanto su tablet como su cuaderno, tener el temario impreso para que puedan ver qué tema les falta estudiar o cuánto tiempo les falta para el primer examen. Tener su guía de prácticas también al día, porque es como les dije, es a mano, los dibujitos son a mano, entonces eso a veces quita tiempo, ¿no? Así que tengan así todo esto al día y un extra. Esto es para la fase 3, pero ya les voy adelantando para que ya lo sepan. En nuestro año, la doctora desde el primer día nos dijo, chicos, instálense un bidet, así se llama, bidet, o también manguerita para el water, porque esto va a valer puntos. Son 2 puntos, si no me equivoco, 2 puntos sobre el promedio, ¿sí? Que los ponen en fase 3. O sea, te da todo el resto del año para que ustedes puedan instalarlo. Algunos no lo hicieron, alquilaron su baño de otros compañeros, no sé, pero chicos, yo les recomiendo que sí lo tengan. Por ejemplo, estas fotos son mías, se instalen su bidet, que les va a pedir la doctora Noemí, y también, si ya pueden, porque en mis tiempos se llegó a agotar esta vacuna, que ya tengan su carnet de vacunación para lo que es la hepatitis B. Sí, la doctora va a pedir las 2 primeras dosis, pero como pueden ver, no es que me vacunan hoy y en la siguiente semana me vacunan la siguiente, no.
son mes a mes y son 3 dosis mínimo. Ya chicos, entonces, si pueden por ahí aprovechar alguna campaña de vacunación o en su centro de salud más cercano están vacunando contra la hepatitis, háganlo. Aprovechen ahora y ya completan su esquema para fase 3. Y aparte que eso les va a servir bastante para lo que es cuando vayan a rotar a los hospitales, o sea, en su próximo año para semiología. Sí, chicos, entonces esas son mis recomendaciones. Y ya llegando al final, si tienen más dudas, ustedes saben que pueden escribirme. A mí me gusta mucho aconsejarlos, conversar con ustedes y si alguno no les he respondido, insístanme, quizás a veces se me pierden los mensajes. Aquí les dejo mis redes sociales, como pueden ver, estoy como Diarimet en todas mis redes y también tengo material tanto para el cuarto semestre, como han visto y algunos ya lo tienen, y también material para el examen de ciencias básicas, sí chicos, de las academias. Así que si no hay ninguna duda, eso sería todo. Gracias. Listo, chicos, este es el momento en el cual ustedes pueden hacer cualquier pregunta que tengan a nuestra ponente. Una ponencia bastante completa, bastante, bueno, bastante completa. En un momento les estoy pasando el post-test. Muchas gracias, Alison, más bien a ti por tu participación. Esperamos poder tenerte de nuevo en algún momento cuando tengamos alguna otra actividad. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, chicos. Si no tienen alguna duda, sería. Yo les estoy viendo el post-test por el chat.